Un panel rico. La idea era tratar el tema de la criminalización en los barrios, el papel de la juventud, de la estigmatización también y la represión sistemática, ¿no? Para eso contamos con la presencia en el panel de Pablo, de la T de Jujuy, de Flor de la Kiki Lescano, de Georgina de Correpi y de Matías también de Hagamos lo Imposible. La idea, bueno, antes de contar las experiencias más concretas de los casos particulares, era hacer una breve introducción de, por lo menos como entendemos nosotros, el tema de la represión. Partimos, bueno, queremos que todos los que estamos acá presentes, que damos talleres en los barrios y hacemos actividades de educación popular, estamos descontentos con el estado actual de la situación, digamos, en este sistema opresor injusto de opresión y alienación que se llama capitalismo. Creo que en general todos vamos a adherir a que somos anticapitalistas. Espero que adheramos. Nosotros partimos de entender de que la realidad, digamos, es dinámica, es dialéctica y está determinada históricamente. O sea, que el capitalismo no es algo eterno, sino que las cosas están así, no son así y las podemos cambiar. Y para eso hacemos este tipo de encuentros, para poder juntarnos a retroalimentarnos y seguir este camino de lucha. Bueno, como comentaba, que calculo que todos tendremos una perspectiva anticapitalista. Nosotros también como movimiento tenemos una perspectiva clasista. Entendemos que hay dos grandes clases, una que tiene los medios de producción, que les propió a los oprimidos, otra que nada más tiene su fuerza de trabajo para vender en el mercado. O sea, que unos tienen todo mientras otros no tenemos nada. Creemos que esa lucha de clases es antagónica, es irreconciliable. En ese sentido, bueno, el Estado, como decían muchos teóricos, por ejemplo Marx, el Estado es la legitimación de toda esa dominación. Entendemos que es el aparato de la herramienta privilegio y tiene un carácter clasista e intrínseco. O sea, el Estado no puede ser transformado como algo que esencialmente no es, digamos, es una herramienta de explotación. Y en el sentido de la dominación del Estado, se ejerce construyendo hegemonía, digamos. Como decía por ejemplo Antonio Gramsci, la hegemonía se construye desde dos grandes aristas, digamos. Una es la coerción y la otra es el consenso. La coerción, digamos, es la represión, y la otra, el consenso, sería la cultura, toda la construcción cultural que avala esa represión o ese estado de cosas. Digamos, porque todos tenemos que estar de acuerdo en salir a vender nuestro trabajo todos los días a las 8 de la mañana, a ser explotados y a ser alienados. Bueno, esa represión la llevan a cabo las fuerzas represivas. Y ese consenso lo construye la sociedad civil, las instituciones, por ejemplo la iglesia, la escuela, mismo la familia y muchas otras cuestiones más. En particular en este panel vamos a hablar de las fuerzas represivas, de su relación con el Estado. Más adelante vamos a abrir un pequeño taller de reflexión, que la idea no es que participen nada más del panel, sino también todas las organizaciones que están presentes o los independientes, para poder reflexionar, bueno, cuál es el papel del Estado, cuál es el papel de la policía, si hay una relación íntima o es autárquica, así que después avanzaremos sobre eso. Bueno, ayer también, para retomar lo que se dijo ayer en el debate del Estado, que fue un panel muy bueno, muy interesante, se decía, bueno, reconocemos que el capitalismo existe, eso, digamos, es innegable, el capitalismo está. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Construimos por fuera de eso o en disputa? Y después terminamos viendo que si construimos por fuera de eso, si nos refugiamos en un barrio, por fuera del Estado, por nuestras construcciones, nos damos cuenta de que el Estado está presente aunque no queramos. O sea, porque en los barrios en los que laboramos mata pibes, el Estado se hace presente, matan pibes, y mismo también el capitalismo nos atraviesa en las relaciones sociales, en las construcciones cotidianas. Así que creemos que tiene que ser una relación de disputa. Bueno, esa fue una breve introducción, espero no haber aburrido. Después en el taller de reflexión vamos a abordarlo con más profundidad. Y nada, la idea es que ahora los compañeros cuenten sus diferentes situaciones de represión en carne viva. Bueno, dejamos la palabra a Pablo de AT de Jujuy. Buenas tardes, bueno, mi nombre es Pablo, soy de la organización ATD, que está en el FOL, de Jujuy. En realidad hace muy poco que nos integramos a lo que es coordinación con el ATD.
Yo pertenezco a la organización 24 de marzo Nunca Más de San Pedro de Jujuy, la cual se creó para trabajar en coordinación con los organismos de derechos humanos en apoyo al juicio de lesa humanidad. Después fuimos viendo, por ejemplo en mi caso, que no trabajo por la misma militancia que no me lo permite en el hospital. Vimos a los chicos cómo llevaban a la policía torturados, golpeados, para que el médico, esta institución, el hospital, los cubre para llevarlo a la comisaría y volverlo a torturar, ¿no? Si bien es cierto, hay casos de gatillo fácil, pero no es fácil poder comprobar eso, no es fácil poder comprobar para poder mediatizarlo, porque lo hacen muy bien, realmente lo hacen muy bien, pero está en la sociedad el dice, no, me mató la policía. ¿Cómo comprobar eso y cómo lo denuncian de los medios, no? Y bueno, más o menos contando la historia así de cómo fuimos investigando en los barrios, preguntando, con el miedo que eso significa, digamos, para las víctimas, porque el que denuncia le cae la policía a su casa. Conocemos un caso, por ejemplo, que fueron a la fiscalía a denunciar y no terminaron de llegar a su casa, que ya estaba el policía denunciado en la puerta de su casa. Y de ahí a la comisaría y los golpes y las torturas van desde picana eléctrica, bolsas en la cabeza, simulacro de fusilamiento, los llevan hay un río que está a la entrada de San Pedro de Jujuy, que se llama Río San Pedro, hay una virgen ahí todos lo conocemos por la virgen, el lugar ese. Los llevan, los ahogan ahí a los chicos, los ahogan en el río, como está todo bailado, no hay nada. Varios casos, hubo un caso de chicos que se les llegaron a desmayarse, de tanto que los golpean. Hasta ayer, por ejemplo, el sábado, perdón, que pasó, hubo un caso de un chico que, como necesitan justificar todo el sueldo, digamos, que le pagamos, le inventaron una causa. El chico sí consume droga, el Paco, pero fue a comprar y bueno, la policía lo detuvo a este chico, 20 años, y le hizo cargo de toda la droga, ¿no es cierto? Y el tranza nada, el tranza en su casa, tranquilo. Y sabemos por testimonio de los chicos y de la familia de los chicos, los madres, que el mismo que provee la droga es el jefe de la Brigada de Investigaciones, Llanos, de ahí de San Pedro de Jujuy, que es el mismo que recluta a chicos para vender la droga y distribuirla ahí en la provincia, ¿no? Está el caso de Martín Gómez, algunos lo deben conocer, Sonrisa. Sonrisa era un militante del movimiento 8 de octubre de San Pedro de Jujuy, quien llegó a ser reclutado por la policía, digámoslo así, porque lo usaban como mula para pasar la droga de Bolivia y distribuirla ahí en la provincia. Lo usaban en Bolivia y le pagaban por la misma droga. Cuando Martín se quiso abrir, empezaron las torturas, las persecuciones, agua hervida en el cuerpo, torturas a vida y por haber. Impresionante, incluso en algunos de los centros clandestinos que funcionaban en el tiempo de la dictadura como centros clandestinos, hoy siguen funcionando para seguir torturando, ¿no? Bueno, Martín murió a los 2 meses, apareció muerto, a los 2 meses que denunció, apareció muerto en la casa de un policía, ahí en San Pedro. Y bueno, con mucha lucha y mucho esfuerzo, logramos que se presente todo abogado que está en el juicio de lesa humanidad como creyente, ¿no? Y bueno, básicamente entramos en contacto con la Junta de la ATD el año pasado, con la campaña que ellos estaban largando el código de falta está en falta, o algunos le dicen qué hacer si te llevan detenido, con el taller justamente qué hacer si te llevan detenido, al estilo Correpi, pero digamos, modificado de acuerdo al código de falta de Jujuy, ¿no? Que está muy bueno. Después, bueno, ahí nos conocimos y venimos a denunciar acá a Buenos Aires. Sinceramente, el que acá nos dio una mano cuando recién nos estábamos conociendo fue Guido, de HLI, que trabaja en Diario de la Nación, quien pudo hacer que salga la nota y de ahí empezaron a salir por todos lados. Previo a eso, los compadres de la RNMA a full. Sacaron las noticias. Bueno, eso sirvió para que se repercuta en la provincia y de alguna manera los medios de ahí logren sacarlo. Logramos hacer la denuncia en todo, por ejemplo, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Seguridad, en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, de la provincia, en Defensoría del Pueblo de la Nación. Irrumpimos un acto que estaban haciendo ahí en la Feria del Libro en Palermo.
en el rural, con compañeros que nos acompañaron de HLI Hombre Nuevo. Bueno, ahí rompimos y hicimos comprometer a Estela Mari Martínez y bueno, estaban ahí discutiendo lo que era la violencia en las cárceles, la violencia en la comisaría. Logramos hacer que se comprometan por lo menos ante las cámaras. Sabemos que no lo van a hacer, no van a actuar de ninguna manera, en ningún punto van a actuar, y sinceramente empezamos a ver la realidad, digamos, ¿no? de lo que, cómo se maneja el sistema. Y venimos para Buenos Aires 40 jóvenes y madres, todos víctimas y familiares de abuso policial, al encuentro que hizo un diputado, no me acuerdo el nombre ahora, en mayo. El fin de este viaje era para hacerle ver de qué manera justificaba la tortura y todo lo que hacen, ¿no? Y se van de boca en derechos humanos de acá, derechos humanos de allá, y no pasa nada. Era una forma más o menos de poder empezar a trabajar con los chicos del barrio, porque era muy difícil poder acercarse a ellos. Bueno, por suerte tuvo un buen resultado ese viaje, porque logramos el objetivo, que era lograr que vean cómo justifican la represión. Y de esa manera nos estamos organizando en talleres en los barrios, los cuales la policía empieza a dar vuelta, y en uno de los casos que pasó que nos tiraron con bala de goma después que salimos de un taller que hacer si se llevan detenidos. Y la persecución es constante. Por ejemplo, a un compañero y a mí nos inventaron una causa por robo, y nada, bueno, seguimos investigando y seguimos acá en la lucha, ¿no? Bueno, buenas tardes. Primero agradecer a los compañeros que están organizando el TAPI por habernos dejado el espacio para poder seguir difundiendo el caso de Kiki. En principio venimos en representación de Angélica. Creo que Angélica puede contarlo muchísimo mejor. Angélica es la mamá de Kiki, ella está en otro panel ahora también siguiendo difundiendo el caso. Y para arrancar, tiene varias aristas para contar, que tiene que ver también con lo que venían en la introducción que hizo el compañero y lo que también marcó Pablo. Que Angélica siempre empieza contando el caso de Kiki. Para quienes no lo conocen, Kiki Lescano y Ezequiel Blanco fueron asesinados el 8 de julio del 2009 en el Lugano, en la ciudad de Buenos Aires. Y cuando Angélica arranca a contar el caso, empieza hablando de un encadenamiento de violencia. Acá estamos hablando, bueno, de lo que es la represión del Estado y las fuerzas represivas, pero también creemos que lo que es el gatillo fácil está marcado en muchos más eslabones que tiene que ver con lo que es la violencia institucional. El encadenamiento de violencias que marca Angélica previo al asesinato de su hijo, de Jonathan, tiene que ver con que en primera instancia, cuando Kiki, un pibe de un barrio humilde de Villa 20, Lugano, completamente estigmatizado por los medios de comunicación, con la construcción de lo que es un pibe de chorro, etc., cae en la adicción al Paco, y Angélica recurre al Estado para pedir por favor que lo ayuden a su hijo, y el Estado le dice: no, su hijo tiene que ir a un neuropsiquiátrico porque tiene un problema psiquiátrico. Bueno, desde ese primer momento en el que Angélica le niega la posibilidad de poder ayudar a su hijo, cuando no era un problema psiquiátrico, era un problema de adicción de drogas, tiene otra forma de contener y de trabajar, ella marca que esa es la primera violencia que ella tiene, que no cuidaron a su hijo de las instituciones para lograr que él deje la droga. Otra cuestión más tiene que ver con la cuestión económica. Angélica es una mujer trabajadora, vive en un barrio y tiene que acceder a pagar desde su obra social un espacio donde lo puedan contener al hijo. O sea, no hay ningún organismo del Estado que permita poder recuperar a esos chicos de la adicción. Digamos, primera violencia bien marcada. Cuando sucede el caso de Kiki y Ezequiel, Angélica logra poder hacer que Kiki salga de la droga y empieza un momento de rehabilitación. Lo que sucede, y ahí es donde viene el segundo encadenamiento de violencia, digamos, es el rol de la policía, particularmente en los barrios, como organismo de control y de aniquilamiento, si se quiere, de esos sectores.
Lo que sucede es que a Kiki lo persiguen constantemente en el barrio para hacer que robe para la policía. Eso, digamos, está más o menos en la discusión en la sociedad, de cómo las policías llegan a sus cajas con los pibes del barrio, cómo los cooptan. El caso de Luciana Rúa también es un caso emblemático para remarcarlo. Y Kiki se niega, lo persiguen por el medio del barrio, porque no quiere volver a la droga, porque no se lo banca más. Y previo amenazas hacia la familia de Kiki, diciéndole que lo cuiden, gente de la policía que está conocida en el barrio, en Lugano, como gente que tiene encima más de 10 casos de gatillo fácil, desde el 2000 más o menos, el Percha, que es un policía muy conocido, digamos, que siempre remarca Angélica. El 8 de julio resulta que Kiki sale de su casa y desaparece. Está desaparecido durante 2 meses y 5 días. A partir de ese momento, Angélica empieza a buscar a su hijo, y no la empieza a buscar a su hijo entendiendo que capaz se fue con una novia o se fue con un amigo. Empieza a buscarlo porque sabe que la policía está metida en algún costado. Empieza a cortar la calle, empieza la fiscalía, la comisaría, todo, y obviamente la policía responde de la misma manera, ¿no? Seguro se drogó y está en una villa, en otra villa, se fue con su novia. Y Angélica sabía desde el primer momento que la policía estaba metida en todo esto. Y ahí viene la otra parte de la violencia institucional, que tiene que ver con que Kiki y Ezequiel, que era su amigo con el que habían salido el 7 de julio, desaparecen completamente durante 2 meses y 5 días, Angélica buscándolo, reconociéndolo, porque claramente Kiki y Ezequiel tenían antecedentes, o sea, cualquier persona que pone el dedo en una huella digital sabe que salta, digamos, los antecedentes de Kiki y de Ezequiel. Ya reconocido, ella se presenta a la fiscalía para poder hacer la denuncia y se encuentra con que había un reconocimiento del asesinato de Kiki y Ezequiel, que había sido de un policía, Daniel Santiago Veiga, de la brigada de la comisaría 52, si no me equivoco, de Lugano, que se presentó 2 días después del asesinato que desaparecen los chicos a decir que había asesinado a Kiki y Ezequiel en legítima defensa, porque le querían robar el auto. La carátula se ve como robo de automotor con 2 delincuentes abatidos. O sea, ahí podemos ver que prima más la propiedad que la misma vida, porque por el robo de automotor, bueno, la legítima defensa defiende que cualquier persona pueda asesinar a 2 pibes. Se presenta por escrito, él dice, sí, yo los asesiné porque tenía mucho miedo por mi vida, y el juez Cubas, que estaba en ese momento en la causa, dice, buenísimo, bueno, y claro, bueno, tuviste que matar a 2 pibes, bueno, libertad, y lo absuelven completamente. Todo esto mientras que Angélica buscaba a sus hijos y los chicos estaban reconocidos como Jonathan, Ezequiel, el Lescano y Ezequiel Blanco, estaban reconocidos. Y el 14 de septiembre del 2009 la llaman a Angélica y le dicen, acabamos de encontrar a los chicos. Esto, digamos, son 2 cosas paralelas, digamos. Una cosa es todo el camino que hace Veiga para poder presentarse a la justicia con esa impunidad, presentar que mató a 2 pibes y seguir con sus funciones tranquilo, y otra la desesperación de las familias buscando a sus hijos durante 2 meses. Lo llama y le dicen, bueno, sí, encontramos a Kiki y a Ezequiel, bueno, ¿dónde están? ¿En qué hospital están? ¿En qué cárcel? No, están muertos. Y uno está ya enterrado como NN, o sea, los entierran como NN cuando ya estaban reconocidos. O sea, es una ironía eso, porque la estaban llamando para avisarle que su hijo lo habían encontrado y que estaba como NN, o sea, realmente una locura. Y cuando se presenta Angélica, como intenta presentarse como querellante en la causa y poder, por lo menos, que le expliquen por qué había sucedido eso, le dicen que no tiene posibilidad porque había pasado el tiempo, por los tiempos legales o lo que sea, y cierran la causa. Eso es como el resumen más básico de lo que es el caso. A partir de ese momento llegan un montón de aristas. Por un lado, la organización de Angélica para seguir el reclamo de justicia por Kiki y Ezequiel, politizando el caso de alguna manera, que tiene que ver con esto de no quedarse en su casa esperando a que pase algo, sino saliendo a denunciarlo en todos lados, comprendiendo que lo difícil que es romper el cerco mediático, justamente lo que decía Pablo, es muy difícil visibilizar los casos de gatillo fácil cuando hay un discurso tan fuerte de inseguridad. Y siempre decimos nosotros cuando intervenimos en estos casos es que hay que empezar a replantearse el concepto de seguridad. Lo que para algunos es hoy inseguridad, para otros es seguridad y viceversa. Para la gente de clase media que está exigiendo más mano dura, el pedido de seguridad puede ser inseguridad para los pibes del barrio que están sufriendo hoy esta estigmatización
de la sociedad misma. Entonces hay como un encadenamiento de cosas, no es nada aislado, y Gatillo Fácil en ese sentido funciona como una consecuencia directa de un montón de violencias que se ven previamente. Angélica, en conjunto con el abogado Juan Manuel Combi, que también es muy pocos abogados militantes de derechos humanos que se ensucian las manos en estos casos, también es el abogado del caso de Luciano Arruga, mediante muchos amparos, muchos oficios, muchas presentaciones en el juzgado, logran que se reabra la causa en octubre del 2011. Solo se reabrió la causa porque hubo una fuerza que estuvo ahí todo el tiempo luchando, no hay otra forma, esas causas se cajonean. Y esos casos quedan en la nada. El caso de Kiki y Ezequiel se convierte en algo emblemático, si se quiere, lamentablemente se convierte en emblemático porque sabemos que existen un montón de otros casos que tienen el mismo modus operandi, de cómo un policía tiene la impunidad para salir, matar a 2 pibes, presentarse en la justicia por escrito, decir yo los maté, adjudicarse los asesinatos y seguir con su vida completamente, mientras que una familia queda completamente devastada. Y ahí también ponemos en discusión lo que es el concepto de la legítima defensa, porque más allá de lo que haya sucedido, si los pibes querían robarle o no la camioneta o lo que sea que haya sucedido en el medio de lo que es el caso, nadie tiene el derecho de asesinar a 2 pibes. Y ese derecho fue vulnerado hacia la familia de poder presentarse como querella y por lo menos que le expliquen qué fue lo que había pasado. A partir del 2011 se reabre la causa y aparece, cuarta violencia más o menos, aparece un video en Lugano de una manera muy extraña, llega la familia de Kiki con un video viendo cómo aparecía la camioneta en la que supuestamente ellos querían robarle a Vega, aparece un video en un celular de Kiki agonizando y personas filmándolo riéndose de él, o sea, mientras estaba agonizando a punto de morirse. Digamos, macabro, realmente tétrico. Eso nos sirvió también para presentarlo a la justicia, aunque hoy no está siendo como una prueba trascendental, pero está presentada a la justicia y con eso también pudimos pujar para que se cerrara la causa, para que se demuestre de que los pibes estaban con vida, de que capaz hay un abandono de personas, digamos, un montón de cosas que suceden a partir de que se empieza a investigar el caso. Y logramos correr al juez Cuba de la causa, lo cual es un avance muy importante, pero no logramos hacerle ningún jury enjuiciamiento ni un juicio político, sino que solamente se corrió la causa. Como detalle de color, el mismo juez Cuba, que es el que absuelve a Santiago Vega, es el mismo que en otros casos está implicado con las escuchas de Macri y hace que lo absolvió a Macri hace también un par de años, o sea, como que está completamente todo en connivencia, no hay ningún tipo de caso aislado. Y empiezan todas las instancias, digamos, de lo que son las declaratorias, la presentación de las pruebas, etc. O sea, se nos da lugar completamente a todo lo que nosotros, las familias, pidan. El tema es que ahí aparece de nuevo otra forma de accionar del Estado frente a que estos casos se van politizando y se van mediatizando y se va logrando romper el cerco mediático, van creando, digamos, una incomodidad en la sociedad de poder plantear lo que es el gatillo fácil. Empiezan a haber amenazas frente a Angélica, eso, digamos, capaz en los casos de gatillo fácil es muy común que suceda eso, amenazas contra la familia, armado de causas, empieza a haber desaparición de las prendas, de pruebas, o sea, el Estado mismo que tiene el poder y la responsabilidad de cuidar las pruebas de un juicio, de una causa, las pierde y argumenta que en una inundación las ropas de Kiki y Ezequiel, que son claves para poder entender lo que pasó ese día, se perdieron. Con ese nivel de impunidad. Argumentan por escrito, lo presentan y dicen, no, la verdad que yo no las tengo. Me las dieron, pero en una inundación muy fuerte y las perdí. Vamos, sí, es uno muy tétrico, el intento de constantemente poner palos en la rueda para que el caso jamás avance y aún así tener la fuerza de la familia para seguir luchando. Digamos, parece medio tedioso cuando uno lo cuenta con todo esto. Hace 4 años que venimos luchando por el pedido de justicia de Kiki y Ezequiel y hace 4 años que nos encontramos con casos y situaciones que tienen el mismo modo, que cuando la familia decide poder luchar, salir a denunciarlo, y no solamente la denuncia judicial, la denuncia política, de poder mediatizar los casos y politizarlos, es cuanto más palos en la rueda reciben. Otra cosa que nos basta remarcar, bueno, eso es como la instancia del caso hoy en día. Ahora, digamos, voy a comentar las últimas noticias que son las más trascendentales porque está en un momento crucial hoy el caso de Kiki y Ezequiel, pero para hacer una reflexión. Cuando nosotros nos pusimos a pensar en lo que es el gatillo fácil y toda la relación de la connivencia con las instituciones del Estado, etc., entendimos y empezamos a comprender justamente
lo que es el rol de la juventud, como para hilarlo un poco. El rol de la juventud está constantemente cuestionado, como que es peligroso en general, siendo de clase media y se amplifica cuando sos un pibe de un barrio humilde. Siendo de clase media porque tenés un factor de cambio por el mismo dinamismo que tiene la juventud, y siendo justamente, al no tener la posibilidad de acceder a una educación digna y poder ser la mano de obra barata tranquilamente del día de mañana en los barrios más humildes, la policía se jacta y utiliza eso para mover a los pibes como se les cante, poder hacer central el negocio de la droga. Total, ellos no tienen nada que perder, y lo hablamos con ese nivel de crudeza porque eso se vive realmente en los barrios y es realmente tétrico el hecho de no tener ningún tipo de proyección. Es el rol de la juventud criminalizada, digamos, como para hacer un aislamiento. El rol de la juventud criminalizada, pobre, hoy es el sujeto político que está puesto en discusión en los medios de comunicación en general. Es el que hoy construye a través de los medios de comunicación lo que es el pibe chorro con gorrita y que nos hace a todos sentir incómodos cuando vamos por la calle. Es el mismo que hoy pide la baja de imputabilidad, pensando que es relativo, digamos. ¿Qué factor mide que un pibe salga a robar si tiene 14, 13, 11, 18? ¿Qué factor, digamos? Ataca a lo más mediático y a lo más mediato y no se plantea la profundización de lo que realmente tiene ese pibe de 11 años para salir a robar, para entrar en la droga y la cantidad de factores que conviven con él mismo. Que tiene que ver con que un pibe de 11 años no puede agarrar un arma, no puede agarrar un arma de cualquier lado, no, alguien se las da. Y esos debates no están planteados en la sociedad, está planteado la cuestión mediática. Y eso es un poco lo que venimos a charlar hoy acá, me parece lo que intentamos transmitir. Podemos complejizar un poco más el debate que tiene que ver con la inseguridad y la seguridad y los derechos humanos de hoy. Que los pibes, hay muchísimos casos de gatillo fácil, que Capital y en Gran Buenos Aires logran romper el cerco mediático, pero en las provincias realmente es algo que es terrible. El caso de Daniel Solano, el caso de Sergio Ábalos, hay millares de casos que no se conocen o que cuesta mucho hacer que se visibilicen y que son el triple de peor y de tétricos lo que está contando. Y frente a eso también una esperanza. Me parece que hoy podamos estar discutiendo acá el caso de Kiki, el caso de Ezequiel, el caso de los compañeros de Jujuy y las problemáticas tienen que ver con que la salida, o lo que encontramos nosotros, la salida justamente es saliendo a la calle, saliendo a denunciar esto y poder complejizar estos debates. Es la única manera de que las comisarías dejen de ser centros clandestinos y que las cárceles dejen de estar pobladas de gente inocente. Y para remarcar, ya termino, me parecía importante comentar las últimas novedades del caso de Kiki, porque me parece que justamente estamos acá y nos compete. Es que en estos últimos tiempos, tanto como tuvimos el lugar para poder presentar todas las cosas que querramos y tuvimos la voluntad, digamos, del juez para poder hacerlo, resulta que lo llamaron de una vez por todas indagatoria a Daniel Santiago Vega. Que se llame indagatoria significa que tienen posibilidad para resolver, tienen la obligación de resolver el juez y que tienen un elemento para poder meterlo cuando hagan la declaración. Él declaró, no le avisaron a la familia, lo cual fue un primer error muy grande, y hoy estamos en la instancia en que el juez tiene que resolver si lo procesa o no lo procesa a Daniel Santiago Vega. Hay grandes probabilidades de que no lo haga, justamente porque estos casos cuesta un montón sacarlos a la luz, visibilizarlos y hacer que perduren. El caso Miguel Bru, el caso Huerta Blasio llevan 20 años de lucha con cierre de causas, con llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con mucho trayecto y muy complicado, y comprendemos que el caso de Kiki Ezequiel también va en ese rumbo, digamos. Sabemos que va a tardar muchos años más, que en este momento no es la última instancia, pero es la primera instancia de una posible derrota, si se quiere, de lo que es toda la lucha que venimos llevando a cabo hace 4 años. El martes, que vamos a pasar un chivo aprovechando, este martes a las 10 de la mañana va a declarar por primera vez a Angélica para poder desde su espacio tener un descargo ante el juez para poder comentar como familiar, como nunca tuvo la posibilidad de hacerlo ante la justicia, poder comentar cómo se siente ella, y estamos convocando una concentración a las 10 de la mañana en tribunales para poder hacer el aguante. En la misma línea de lo que venía charlando, de lo que veníamos diciendo, la única manera de ejercer presión y que esto cambie es estando ahí, poniéndole el cuerpo todo el tiempo y denunciándolo constantemente en todos los espacios que tengamos. Así que para cerrar, en principio no mucho más porque ya hablé mucho, invitarlos a todos y a todas a que a las 10 de la mañana en tribunales el martes va a estar declarando a Angélica y vamos a estar haciendo el aguante.
Marías del Movimiento Cultural Hagamos lo Imposible. Estaba pensado que venga Betty o Gladys, que son las mamás de David y Javier, respectivamente, a este panel. No pudieron venir, así que como estamos trabajando desde el primer momento con ellas, creemos que yo podía contar un poco el caso. Bueno, voy a empezar contando un poco el caso en concreto. La madrugada del 3 de marzo de este año, unos 15 chicos venían caminando de bailar por una calle que lleva desde el río de Quilmes hasta el barrio donde vivían. Venían caminando por la calle. Un auto impacientemente los quiere pasar, los roza a uno de los chicos y en ese momento una reacción en caliente, le pegan una patada al auto. El conductor se baja, empiezan a discutir, los invita a pelear, los chicos no retroceden ante ese ofrecimiento. El conductor se acerca a la ventanilla del auto, saca una pistola y le pega un tiro en la cabeza a David, que muere en el acto, no muere en el hospital. David tenía 21 años. Le pega otro tiro a Javier en el pecho, causándole la muerte instantáneamente. Javier tenía 15 años. Y en el mismo hecho, dispara una vez más y le pega a Marcelo, el hermano de Javier, en el hombro. Los chicos, bueno, quedaron bastante consternados. Este hombre, que aparentemente era un conductor, resultó ser un policía, un capitán de la comisaría primera de Quilmes, el capitán Beisandás. Él no se queda ahí, no vuelve a la comisaría a hacer la denuncia, suponiendo que hubiese sido una agresión, un caso de legítima defensa, es lo que tendría que haber hecho. Él vuelve al destacamento del río a lavar el coche. Los compañeros policías de él limpian la escena del crimen, lo ayudan a tapar lo sucedido y digamos que en el lugar no quedan muchos rastros. Las cámaras que podrían evidenciar lo que pasó, resulta que la cámara que está en el río y en el destacamento, como estaba justo saliendo el sol a esa hora, no se ve nada. Las cámaras del Hotel Owen, que es un hotel de alojamiento, en cuya entrada fue el caso de Gatillo Fácil, no andaban, no tenían cassette, no sé. Bueno, la cuestión es que la familia se entera, no sabía muy bien lo que había pasado, se entera obviamente que habían muerto los chicos. Cuando se enteran que a los pocos días que este sujeto, el que disparó, era un policía, deciden ir y cortar la autopista Buenos Aires-La Plata con un pedido de justicia. Lo hacen varios días seguidos, no tienen respuestas en un principio y después tampoco, y deciden movilizar a la comisaría, donde
cortan las calles. Nosotros los conocemos ahí en ese momento, entablamos una relación bastante cercana a partir de la confianza que generamos. Les dimos a la familia el dato de que existía una organización como Correpi, que trataba los casos de violencia institucional, de represión, de gatillo fácil. Bueno, la familia se pone en contacto, hoy Correpi y María del Carmen Verdú, que es la abogada de Correpi, están llevando adelante el caso. Los medios de comunicación jugaron un papel hacia la opinión pública diciendo que los chicos eran un grupo de delincuentes que querían robar el auto en una modalidad que se llama piraña, que es acercarse todos al auto, patotearlo y robarle. Bueno, eso hubiese dicho que era un caso de legítima defensa, cosa que no pasó y que no se pudo comprobar por el propio accionar de la policía. Hoy Beisandás está detenido, todo gracias a la acción directa que los vecinos llevaron a cabo, de conjunto también con Correpi, de conjunto con Hagamos lo Imposible. Y hace poquito la defensa la está llevando a cabo el abogado de un sindicato de policías, podríamos decir, que es el Sinpope, ¿no? Sinpope. El abogado tiene medio cara de garca. Sí. Bueno. Este creo que tiene más. Es de la policía. Nosotros empezamos a trabajar en el barrio a partir del caso y como proyecto de taller tenemos una murga, pero no una murga que sea nada más juntarse a tocar, sino una murga que problematice el caso de gatillo fácil o la problemática en general represiva, porque creemos que no es un caso aislado el de gatillo fácil de David y Javier. Creemos que ningún caso de gatillo fácil es aislado, sino que es una práctica sistemática del Estado, de la policía como parte del Estado. Y bueno, apuntamos en cada taller que vamos al barrio a problematizarlo para que no quede solamente en eso y que no solamente la familia y nosotros seamos los que entendemos de esta manera los casos de gatillo fácil, sino que todos los vecinos del barrio, y estaría bueno que todos los barrios entendieran la problemática de esta manera. Y no, me parecía importante un poco rescatar esto de transformar los casos de gatillo fácil y la represión como un hecho político, como una criminalización de la juventud, como una criminalización de la pobreza, y bueno, es que no es nada más un caso de gatillo fácil. Otra cosa que quería rescatar y resaltar es que si los vecinos no se hubiesen organizado y hubiesen ido a cortar tanto la autopista como las puertas de la comisaría, si no se hubiesen contactado con Correpi, si no se hubiesen contactado con nosotros, es decir, si no se hubiesen organizado y no hubiesen luchado en pos de la justicia que requieren estos casos, que es una justicia popular, me parece, no estaría Beisandás hoy preso o detenido, no estaríamos problematizando
la problemática del gatillo fácil y de la represión institucional en el barrio. Y bueno, un poco eso, ¿no? Rescatar que la lucha y la organización es de donde la justicia popular va a poder tener frutos. Creo que nada más. Bueno, hola a todos, yo soy Georgie de Correpi. Quiero aclarar, antes de empezar, que no estoy mirando el Facebook, tengo el apunte acá de lo que voy a hablar, por eso estaba con el celular todo el tiempo, porque si no queda horrible la piba mirando el celular en todo momento. También quería un poco, antes de arrancar, agradecer también mucho que la invitación al espacio. Tuvimos también la suerte de poder venir ayer con Correpi y bueno, presenciar algunos de los paneles que estuvieron súper interesantes. Son iniciativas que rinden mucho fruto y nada, saludar también el espacio. Primero queríamos como contarles un poco qué es lo que es Correpi, para los que no nos conocen o no tienen mucha idea de nuestro campo de militancia. Nosotros justamente nos consideramos una organización política que activa en el campo de la represión. Ya de por sí, el hablar de represión y no de violencia por ahí genera un quiebre muy importante, porque justamente nosotros entendemos que no se trata de un policía loquito que se le fue la mano, sino que se trata de una política de Estado, donde entonces lo que sucede es que se siguen aplicando los métodos de, digamos, violentar al pueblo para perpetuar el poder de los más poderosos. En ese sentido, nuestro trabajo que hacemos es un poco visibilizar la represión que existe en todos los barrios y asimismo, como contaba un poco el compañero, dar un asesoramiento legal y sobre todo un acompañamiento político a tanto los casos, las familias de víctimas de gatillo fácil, como también los represaliados por luchar, tanto el caso de la familia de Mariano Ferreira, muerto por una represión a una movilización, como también el caso de, por ejemplo, los compañeros del Garrahan, que son, digamos, criminalizados por luchar. Nosotros un poco para hablar de nuestro laburo se nos había ocurrido traer el caso de Walter Bulacio, ya que un poco con tantos años, como bien comentaba la compañera, con tantos años de historia de Bulacio, justamente sucede que pude ir comentando cómo fue la historia de la represión y sobre todo, que para nosotros es mucho más importante, de la lucha antirrepresiva en la Argentina durante los últimos 30 años de régimen constitucional. Nosotros primeramente entendemos que lo que fue la dictadura argentina del 76, lo que hizo fue poner un quiebre a una organización popular muy fuerte que venía a cuestionar de una forma muy concreta el régimen establecido. En ese sentido, nosotros vemos una victoria de la dictadura a la hora de callar al pueblo. Tarea cumplida en el 83, lo que había que hacer, obviamente reprimir, se iba a seguir reprimiendo, la herramienta iba a ser otra porque ya no era necesario cortarle la cabeza a los luchadores, sino más bien mantener ese orden que se había logrado, evitar que volviera a existir esta organización popular. Ahí es justamente cuando empiezan a verse las problemáticas de gatillo fácil. Justamente el primer caso de gatillo fácil, para mostrar cómo la represión sigue existiendo cabalmente desde el 83, el primer caso de gatillo fácil que nosotros podemos tener registrado, lo cual claramente no significa que sea el primero, es el 24 de diciembre del 83, 2 meses después de la vuelta a la democracia, con el caso del rosarino José Luis Franco, de 23 años. Después de eso se suceden varios casos de gatillo fácil que tampoco llegan a tener una repercusión importante, hasta un pequeño antecedente con la masacre de Uge en el 87 y lo que es en el 91 la muerte, la detención ilegal y tortura seguida de muerte de Walter Bulacio. Justamente el caso de Walter, para refrescar un poquito, es el de un pibe que, como muchos otros, va a un recital de Los Redondos el 19 de abril del 91, no tenía entrada
En ese momento era muy común o comprar la entrada en ese momento, o poder colarse, o poder esperar al final del recital y meterse por lo menos los últimos 3 temas. Se solía escuchar el recital en la puerta, era común eso. Y justamente por eso se aglomeran muchos pibes ahí, incluso pibes que estaban con la entrada en mano. Se produce una racia que ya estaba pensada, donde se detiene a un centenar de personas. Obviamente en esas detenciones también se produce golpes, chicanas, ese tipo de cosas. Hay incluso una anécdota de color muy graciosa, donde la cana empieza a cagar a palos a un pibe, lo quiere llevar detenido, y él le dice, yo soy un trabajador como ustedes, ¿no ven que yo soy un trabajador como ustedes? Evidentemente el error le costó más golpes todavía, y bueno, justamente entender que ellos claramente no se sienten parte de la clase y nosotros tampoco los vemos como parte de la clase, porque su función justamente es reprimir a la clase. En ese sentido, al operativo policial se le va la mano. En la canción de Fabi Cantilo que le hace Fito Páez para que ella cante, dice, te la acabaste, dice 40 tenían que ser. 40 tenían que ser, un centenar son detenidos, algunos son paseados, boludeados y nunca llegan a la comisaría. Eso lo vemos después de los testimonios que ellos mismos afirman. 73 son detenidos, 11 de ellos son menores de edad. A los menores y a otros más no se los anota en el libro de guardia para hacer algo un poquito más rápido. En ese momento Walter es uno de los pibes cagados a palos, a todos los 11 los meten en la misma celda. A Walter lo caga a palos el mismo comisario Espósito, que estaba liderando el operativo. Los 10 pibes que estaban con él le dan la única silla que tenía. Él se siente mal, se siente mal, se siente mal, finalmente vomita. Los pibes empiezan a llamar a la policía para justamente que lo pueda asistir. Walter es llevado al hospital y después de una semana de agonizar muere. Para nosotros el caso en sí mismo de Bulacio no tiene nada de emblemático, no tiene nada especial. Es justo el que murió del centenar de pibes que fueron detenidos. Y de hecho la modalidad de Walter Bulacio en sí misma, nosotros después del caso de Bulacio, después del 91, la hemos visto calcada en 494 pibes más muertos por detención arbitraria, por causa armada, que mueren dentro de la comisaría. Pero sí nos parece que tiene de emblemático la movilización que se produjo después y la importancia de la movilización popular y sobre todo el campo antirrepresivo que se genera después. Justamente, como veníamos diciendo, no había movilización popular. Se había logrado que el pueblo estuviera agachando la cabeza frente a las situaciones injustas, no solo de represión, sino también la falta de trabajo, el aumento en la canasta básica, etc. Con Bulacio se produce una fuerte movilización popular. De hecho, para nosotros es muy importante señalar que la primera vez que se empieza a marchar por la Noche de los Lápices del 16 de septiembre es el 16 de septiembre del 91. Una jornada tan emblemática no solo para la izquierda, sino por sobre todo para el sector estudiantil, donde también el sector estudiantil se ve bastante identificado con Walter, pibe de 17 años, estudiante de un colegio secundario. El mismo colegio de Walter se moviliza cuando pasa todo esto y justamente empiezan a renacer los centros de estudiantes y las movilizaciones en ese sentido. También nos parece importante el caso de Walter, porque justamente esto que comentábamos de nosotros ser una organización antirrepresiva es algo que genera justamente un quiebre de cómo se venía entendiendo la represión y cómo se empieza a discutir sobre la represión. En principio, porque justamente se entendía que la represión era algo del 70 y que solamente sucedía con los luchadores sociales. Parece que un pibe muerto en manos de la policía
no es represión. De hecho, cuando fue todo el tema de Bulacio, hubo muchas discusiones en la izquierda y hubo comentarios bastante desafortunados como: no me vas a comparar un militante revolucionario con 3 pibitos tomándose una birra en una esquina en Budge, como fue la masacre de Budge. A nosotros nos parece que claramente esto no es así ahora. Ahora la izquierda entera entiende que el gatillo fácil es represión y es una política de Estado, pero esa discusión se empezó a generar en esa época y se empezó a gestar en esa época. Y no nos parece menor. Tampoco nos parece menor señalar que justamente cuando uno plantea que la represión es política de Estado, que el Estado tiene la necesidad de reprimir al pueblo con las herramientas que sea, con las formas que sea, lo que estamos haciendo es una clara crítica al Estado y estamos planteando que en este sistema siempre va a existir represión, más allá de cualquier gobierno que haya. Entonces es una línea claramente clasista donde nos vemos separados de las organizaciones de derechos humanos que plantean que en este gobierno las cosas están mejor, etc. De hecho, para contrarrestar el discurso de los derechos humanos del que se ha apropiado muchísimo este gobierno, nosotros desde Correpi tenemos un archivo de casos de personas asesinadas por el aparato represivo que cuenta que en el 83 hasta ahora lo que nosotros nos enteramos, lo que nosotros podemos encontrar de pibes muertos, tanto por gatillo fácil como por muerte en cárceles y comisarías, muertos por luchar y todo ese tipo de situaciones represivas. Nosotros al día de hoy, de lo que nos pudimos enterar, desde el 83 hasta ahora contabilizamos 4.000. De esos 4.000, 2.300, poco más de la mitad, fueron desde mayo del 2003 hasta ahora. Incluso justamente también lo que se generó fueron muchísimas leyes que lo que hicieran fueran seguir criminalizando a la pobreza y a la protesta en estos últimos 10 años. Justamente también queríamos señalar con todo lo que es la campaña contra la violencia institucional, que está emanada por el mismo Estado, porque en realidad en algún momento la metodología fue negar la existencia de la represión policial. Lo que hacen ahora es hacerse cargo porque ya no queda otra, porque estamos recontra movilizándonos y está siendo cada vez más visible la represión. Ya no la pueden negar, no se pueden hacer los boludos. Entonces lo que hacen es adornar esto como la violencia institucional, algo que es parte de la institución policial por muchas razones. Un policía loco con falta de entrenamiento, que no sabía y no tiene nada que ver con la institución, una institución desmadrada, completamente desligada del Estado, resabios de la dictadura, cuando yo no les puedo explicar la cantidad de canas menores de 40 que matan pibes. Entonces, bueno, en ese sentido, también lo que hacen no solo es negar la causa real de la represión, sino mucho peor, mostrar que la forma de luchar contra la represión, tanto para los familiares de víctimas que realmente quieren construir algo, como para la gente común que se siente sensibilizada con lo que está pasando, quiere transformar la realidad, lo que hacen es darle una alternativa desde el mismo sistema. Es decir, desde acá se puede construir. Desde la misma institución que genera la represión, vamos a luchar contra la represión. Algo totalmente ilógico, pero que con toda la construcción de consenso que ha logrado tener este gobierno, es muy difícil de contrarrestar. Yo para eso tenía justamente el celular. También nosotros queríamos hacer una mención especial de cómo lo que también genera la movilización de Bulacio es que se empiece también a poder coordinar la lucha antirrepresiva justamente como lo mismo. Es lo mismo la muerte, que es para prevenir a que la clase se organice, para que los trabajadores, y más aún los hijos de trabajadores, porque la inmensa mayoría del archivo es de gente de menos de 25 años, justamente está la represión, que es preventiva a que esa gente se organice, que es la gente que más puede sufrir en carne propia las injusticias de este sistema,
y que si bien con otras herramientas distintas y encarada a otro tipo de personas, también existe la represión que es selectiva a los luchadores, a los que sí levantamos la cabeza y sí nos ocupamos de construir algo diferente, a los que no lograron silenciarnos con la primera represión. En ese sentido, yo quería traer que en el año 96, a un año de la muerte del primer muerto en situación de protesta, que es Víctor Choque, se hizo una marcha por los 5 años de Bulacio y en esa marcha estaban los dos nombres en alto. Y justamente la consigna era que eran dos caras de la misma represión. Bueno, nosotros justamente lo que queríamos hacer con todo esto era poder hacer énfasis en la importancia que tiene para nosotros el juicio, el caso de Bulacio en sí mismo. También así nace Correpi, con Bulacio, esta organización incipiente de abogados que veían que había algunas cosas que no estaban muy bien, nace finalmente con Correpi. Es importante para nosotros que el juicio de Bulacio se haya reabierto el 24 de septiembre pasado, por más que, para que lo sepan, si bien es clarísimo y está recontra comprobado que Walter muere producto de la tortura de la policía, al comisario no se lo juzga por la muerte de Walter, sino solo por la detención ilegal. Entonces, después de 22 años, cuando el tipo hace rato que está jubilado y está en la casa, no se puede mover, la pena máxima que se le puede dar son 6 años de prisión domiciliaria. Un absoluto chiste. Sin embargo, nosotros seguimos levantando la lucha de Bulacio porque nos parece importantísimo mostrar la importancia de cómo la tosudez de la lucha independiente fue la que generó que este caso se pudiera seguir reabriendo y que sigan no pudiendo archivar la causa. En ese sentido, yo también quería traer otra pequeña cosita que tiene que ver con el rol de los medios en todo esto. Voy a retomar el caso que planteaba el compañero de los chicos de Quilmes. A mí me parecía importante traerlo en principio porque desde Correpi estamos muy contentos con la coordinación que hemos podido hacer con HLI por la lucha de este caso puntual. En segundo lugar, porque es un caso bastante reciente, es del marzo pasado, y en tercer lugar porque justo da la casualidad de que fue en Quilmes. Y tiene características muy similares a Bulacio en el sentido de el rol que juegan los medios en todo esto, de tapar los medios de difusión masiva. Siempre lo que van a hacer es tomar la versión policial, nunca van a tomar la versión de la víctima. Entonces claramente lo que levantan es esto que bien decía el compañero de delincuentes abatidos por las fuerzas del orden. Y si no hubiera sido por la lucha que se generó desde un primer momento, así como si no hubiera sido por la lucha que se generó desde un primer momento con la familia de Luciano Rubio y la familia de Kiki Lescano y con la familia de Bulacio, hubiera sido un caso más. No hubiera trascendido como trascendió. Y hay algo en este sentido que a mí me parece fundamental destacar. Primero, antes, porque si no me puedo muy olvidar, me parecía importante como justamente traer que los medios son los que cumplen la función fundamental de criminalizar a la pobreza. Si bien justamente no son los medios los que deciden criminalizar a la pobreza, son los que cumplen la función de difundir esta versión donde el vecino seguramente es un delincuente, el vecino seguramente me quiere cagar, el vecino seguramente me quiere robar, donde entonces no se pueden generar los vínculos de solidaridad fundamentales para construir de otra manera. Y sí, para cerrar, para mí lo más importante de todo lo que venimos hablando, que es algo que ya dijeron todos los compañeros en el panel, me encanta que vengamos en tanta sintonía, pero yo lo quiero volver a traer. Me parece fundamental entender la importancia de que las familias de las víctimas hayan podido transformar un dolor tan fuerte como la muerte de su ser querido en lucha consecuente e independiente contra la represión.
El papá de Walter, Víctor Bulacio, en el 90, en una situación donde no existía absolutamente ningún tipo de organización, tuvo la tosudez de decir hay que cambiar algo, hay que construir algo, y eso a mí me parece directamente invaluable. Y me parece invaluable la organización en el barrio, de entender que al vecino le pasó algo muy importante y hay que construir en este sentido. Y me parece invaluable que los compañeros no vendan la sangre de sus hijos, porque justamente cuando aparecen todas esas situaciones se los quiere tentar con puestos jurídicos, con guita, con situaciones muy de mierda, además de, por supuesto, amedrentarlos de todas las formas posibles, amenazarlos, hacer un montón de cosas que hacen que se asusten y que quieran ir a la vía institucional. A mí me parece invaluable que los familiares conviertan ese deber en lucha independiente del Estado y consecuente para poder transformar la realidad. Nada más, gracias.